Crees que lo sabes todo sobre Tailandia, ¿eh? Sabes que las mujeres te agarran del brazo en la calle. No es porque seas rubio, guapo y fuerte. Es una comisión. Te miraron y vieron billetes, no pasión. También sabes que es el paraíso de un abuelo europeo, jubilación en euros y una novia 20 o 30 años menor a su lado. ¿Amor? Lo dudo. ¿Hoja de cálculo? Sin duda. Sabes que Tailandia es preciosa. Playas cristalinas, templos dorados, atardeceres de postal, y sabes que debajo de todo eso hay un submundo de estafas que ni siquiera voy a mencionar aquí, porque YouTube podría acabar conmigo más rápido que un extranjero borracho descubriendo en el momento crucial que no era una mujer de verdad. Pero relájate y deja de creer que lo sabes todo, porque he recopilado 17 cosas que necesitas saber antes de poner un pie allí por primera vez. Y ahora mismo, sin falsa modestia, os lo digo, al final de este video vais a volver aquí para darme las gracias. Antes de pasar a la lista, permítanme darles una breve muestra de las estafas que ocurren allí, porque de lo contrario pensarán que exagero para llamar su atención. Está la estafa del templo cerrado hoy, donde un caballero bien vestido aparece de la nada cerca del gran palacio jurando que está cerrado por una ceremonia religiosa mentira. Nunca cierras solo para meterte a la fuerza en un tuk-tuk que te lleva a su tienda de gemas. Está la estafa de las gemas en sí, donde te venden una joya rara que te cambiará la vida por una fracción de lo que pagaste, con un certificado de autenticidad que ni siquiera vale el papel impreso. Está el taxímetro que se rompe justo delante de ti, y qué casualidad, siempre se rompe cuando el pasajero es claramente extranjero. Está el caso de la moto acuática que devuelves intacta y descubren un arañazo justo cuando estás a punto de cobrar 30,000 baht por las reparaciones. Un arañazo que, ¿adivina qué? Ya estaba ahí antes incluso de que tocaras el equipo. Y luego, por supuesto, está el clásico de los clásicos, entrar en un bar con bebidas baratas y que la cuenta final tenga 2 ceros de más y un portero bloqueando la salida hasta que pagues todo sin hacer preguntas. No exagero. Cada una de estas estafas ya ha sido documentada, denunciada y catalogada por embajadas, blogs de viajes y sitios web de seguridad turística especializados en este tema. Y la mayoría de estas estafas tienen algo en común. Y eso es lo que quiero que recuerdes antes que nada en esta lista. Nunca empiezan pareciendo una estafa. Empiezan con una sonrisa, una oferta demasiado buena para ser verdad, un desconocido demasiado amable para ser sincero. Ten presente esta lógica, porque reaparecerá de una forma u otra en varios de los 17 puntos que he separado para ti ahora en el orden correcto, como cualquier guía de viajes debería haberlo hecho desde el principio. Número 1. Empecemos por lo obvio, que se ha convertido en una trampa para quienes no investigan bien antes de comprar los billetes. Hasta mayo de 2026, Tailandia ofrecía 60 días de entrada sin visado a ciudadanos de 93 países. Sin embargo, el gobierno tailandés llevó a cabo una investigación interna y descubrió, aunque parezca increíble, que muchos extranjeros aprovechaban este generoso periodo para vivir haciéndose pasar por turistas, abrir negocios informales sin pagar impuestos y, en casos mucho más graves, establecer centros de estafas telefónicas dentro del propio país. Como resultado, el Consejo de Ministros aprobó reducir este periodo de 60 a 30 días, y el cambio entrará en vigor 15 días después de su publicación oficial en el Boletín Oficial de Tailandia. Así que compruebe la fecha antes de comprar su billete, porque ese vídeo de mochileros de hace 2 años ya está tan desactualizado como un mapa GPS de 2015. Pero presten mucha atención a esto, porque esta es la mejor parte. Brasil tiene su propio acuerdo bilateral con Tailandia, completamente independiente de este programa de 93 naciones. Esto significa que mientras medio mundo lucha por obtener 30 días, los brasileños simplemente llegan, muestran su pasaporte y reciben 90 días automáticamente, sin necesidad de visa previa y sin pagar absolutamente nada. Un pasaporte brasileño, que normalmente es sinónimo de colas y tarifas en cualquier parte del planeta, se está convirtiendo prácticamente en un pase VIP. ¿Quién lo hubiera imaginado? Y, ya que hablamos de burocracia, les doy 2 novedades más. Desde 2025 existe el TDAC, el formulario digital que ha sustituido por completo a la antigua tarjeta de papel. Debe rellenarse hasta 72 horas antes del aterrizaje y es totalmente gratuito en la página web oficial del gobierno. Sin embargo, ya ha aparecido una página web fraudulenta que cobra por un documento que es gratuito,
así que comprueben el dominio antes de introducir sus datos. Además, desde febrero de 2026 existe un nuevo impuesto turístico, incluido directamente en el precio del billete de cualquier vuelo internacional que llegue al país. Por lo tanto, no hace falta que lo soliciten por separado, ya está incluido en el precio final del billete. Número 2. La comida callejera tailandesa es, sin exagerar, una de las mejores experiencias gastronómicas económicas del planeta. Los mercados nocturnos, desde Phuket en el sur hasta Chiang Mai en el norte, son prácticamente un evento cultural disfrazado de feria gastronómica. Pad thai humeante, satay a la parrilla, arroz pegajoso con mango por una fracción de lo que pagarías por un plato similar en un restaurante occidental elegante. Mi regla de oro es simple. Si burbujeó, se frió o se incendió frente a ti, cómelo sin remordimientos. Si solo lo lavaron en un puesto dudoso, piénsalo 2 veces antes de hincarle el diente. Pero la explicación completa de por qué esto es tan importante, con el nombre completo del problema, la dejé para el final de esta lista, porque merece un capítulo aparte, y entenderás por qué. Número 3. Alquilar una moto es, sin duda, la forma más divertida de moverse entre la playa y el pueblo. Pero para conducir legalmente necesitas un permiso de conducir internacional específico. Tu licencia de conducir habitual, aunque sea válida en la mitad del mundo, simplemente no sirve en Tailandia. Casi nadie lleva este segundo permiso encima, y ahí es precisamente donde reside una estafa muy conocida, que explicaré en detalle más adelante en esta lista. Por ahora, la lección básica es: no conduzcas sin la documentación correcta ni sin casco, porque sin ambos, literalmente te arriesgas a que te paren antes incluso de girar la primera esquina. Número 4. Para alojamiento, los comparadores de precios siguen siendo la estrategia más sencilla: filtrar por la calificación mínima aceptable y buscar la opción más barata dentro de ese filtro. Así de simple, sin misterio alguno. Pero el precio que verás en pantalla cambia drásticamente según la época del año en que viajes, y esta diferencia es lo suficientemente grande como para merecer el siguiente punto de esta lista. Número 5. La fiesta de la luna llena en Koh Phangan es, sin exagerar, una de las fiestas playeras más grandes del planeta. Una sola noche, gente de todo el mundo bailando en una única franja de arena hasta el amanecer. Pero hay una curiosa contradicción. Los mochileros suelen detestar reservar con antelación y prefieren decidirlo todo en el último momento. Con esta fiesta en particular, eso se convierte en una trampa, sin duda, porque el alojamiento cerca de la playa se llena y se vuelve absurdamente caro con meses de antelación. La temporada cambia las reglas del juego de otra manera. La estación seca, de noviembre a marzo, llena todo el país de gente y dispara los precios. La estación lluviosa es todo lo contrario: hoteles a mitad de precio, playas prácticamente gratis, lluvia que solo cae por la tarde durante 1 hora. Nada que ver con ese invierno gris y lluvioso que conocemos tan bien aquí. Y combinando eso con el punto número 1 que mencioné antes, si eres brasileño y tienes un período de exención de visa de 90 días, ¿por qué no aprovechar los meses de temporada baja, cuando cada baht vale el doble que el dinero que tanto te ha costado ganar? Número 6. Aquí está exactamente la estafa que te prometí en el número 3. El policía detiene al turista desprevenido en moto, le pide el carné de conducir internacional que casi nadie lleva consigo y lo soluciona allí mismo por una pequeña cantidad que nunca viene con recibo. En Phuket, esto es prácticamente una institución local, casi una tradición de lo común que es. Y aquí está el truco que engaña incluso a los más listos: no aceptan el carné normal, solo el internacional. La gran mayoría de los turistas simplemente no tienen este segundo carné guardado. Una buena estafa nunca pasa de moda, amigo mío, solo cambia de uniforme de vez en cuando. Número 7. Y la variante de esta estafa abunda especialmente en Bangkok. El conductor ofrece un tour rápido y barato, te lleva solo hasta la mitad del camino acordado y, adivina qué, te cobra una fortuna por completar el trayecto que creías haber acordado a un precio fijo. La forma más sencilla de evitar ambas estafas a la vez, tanto en moto como en tuk-tuk, es usar una aplicación. Grab y Bolt funcionan muy bien en todo el país, con un precio fijo incluso antes de subir al vehículo. ¿Para qué fiarse de la sonrisa de un desconocido
cuando la aplicación lo resuelve todo en 10 segundos, sin regateos ni complicaciones. Número 8. Las tarjetas SIM en Tailandia no son tan baratas como muchos esperan antes de llegar, pero aún así valen la pena. Un plan de datos ilimitados es bastante asequible comparado con el roaming internacional de tu operador local y resuelve de inmediato la molesta preocupación de estar sin GPS o sin aplicaciones de transporte. Compra una en el aeropuerto nada más aterrizar. Y un detalle importante que casi nadie menciona: sin Internet, eres mucho más vulnerable a prácticamente todas las estafas que ya te he mostrado en esta lista, porque simplemente no puedes comparar precios ni llamar a las aplicaciones de transporte en el momento adecuado. Número 9. Mucha gente vuela directamente a Bangkok pensando que es la única opción, pero tengo una sugerencia mucho mejor: entrar desde el sur, pasando por Phuket, y dirigirse gradualmente hacia el norte hasta Bangkok, para luego continuar hacia el norte. De esta manera, no perderá tiempo ni dinero en el viaje de regreso para tomar otro vuelo. En el camino, vale la pena visitar una isla con una bahía turquesa rodeada por un acantilado altísimo, que se hizo mundialmente famosa tras aparecer en una película de Hollywood protagonizada por un actor conocido. También merece la pena ver las gigantescas formaciones de piedra caliza que emergen directamente del agua salada en Phang Nga, de un tamaño casi surrealista, y un pueblo entero construido sobre pilotes que flota literalmente sobre el mar, con escuela, mercado y todo lo demás que tiene una ciudad normal pero flotando. Más al norte, Chiang Mai completa el itinerario con un mercado nocturno prácticamente todos los días de la semana y es el punto de partida de las mejores excursiones en elefante de todo el país, que les explicaré en detalle, con todos los matices necesarios, más adelante en esta lista. Número 10. Los tailandeses son genuinamente hospitalarios y elijo mis palabras con cuidado. No se trata de un simple interés económico. Es un país que recibe millones de turistas cada año y, sin embargo, mantiene un nivel de hospitalidad que ningún otro país de ese tamaño podría sostener con tanta naturalidad y paciencia. La mayoría de la población es budista, por lo que cubrirse los hombros y las rodillas dentro de un templo no es una molesta norma turística, sino una muestra de buena educación del tipo que deberíamos practicar en cualquier lugar sagrado que visitemos. Pero hay una cara oculta de toda esta hospitalidad que se ha hecho famosa en todo el mundo, y es precisamente de la que les advertí al principio de este video. Toda una economía paralela construida durante décadas a costa del turista solitario e incauto. Bares con chicas que cobran comisión atrayendo clientes, esquemas de amistad instantánea, que siempre terminan en facturas exorbitantes, y un flujo constante de jubilados europeos que cambian sus pensiones en euros por un estilo de vida que jamás podrían tener en su fría Europa. Nadie dice que esto sea ilegal, ni que no puedan disfrutar de una noche tailandesa como quieran. Simplemente digo, con toda sinceridad, que el encanto genuino no exige una comisión nada más entrar. Si alguien los agarra del brazo antes incluso de que se hayan sentado correctamente en una mesa, eso no es romance a primera vista, por muy bonito que parezca en el fragor del momento. Eso es un objetivo de ventas cumplido con una sonrisa, practicado y repetido cientos de veces cada noche en cada rincón del país. Número 11. Olvídate de ese número redondo y obsoleto que todos los blogs de viajes siguen repitiendo sin comprobarlo. En 2026, un mochilero con presupuesto ajustado puede viajar bien gastando entre 800 y 1,200 baht al día. Esto incluye una cama en un hostal, comida callejera ilimitada, transporte local e incluso una atracción de pago diaria, sin tener que preocuparse por el presupuesto. Para mayor comodidad, con una habitación privada y una comida en un restaurante, la factura sube a entre 1,500 y 3,000 baht al día, dependiendo mucho de la región del país en la que te encuentres. ¿Y recuerdas la tasa turística que mencioné en el número 1? Ya está incluida en el precio del billete de avión, así que ni siquiera influye en este cálculo diario. Es solo un detalle adicional que se suma al precio final del vuelo, sin trámites burocráticos adicionales al llegar. Número 12. Durante años, todas las guías de viaje repetían religiosamente la misma cifra: una comisión de 220 baht por retirar dinero en cajeros automáticos con tarjeta extranjera.
Prácticamente se convirtió en una leyenda urbana entre los mochileros, repetida de blog en blog sin que nadie la verificara. Pero en 2026, muchos bancos tailandeses reajustaron esta comisión a un rango de entre 250 y 350 baht, dependiendo del banco y la marca de la tarjeta. Mastercard suele ser más cara que Visa en varios cajeros automáticos del país. Quienes aún se fíen de la cifra anterior se llevarán una gran sorpresa en la pantalla de confirmación, justo cuando decidan si aceptar o cancelar el retiro. 2 consejos rápidos para ahorrar dinero. Cuando el cajero te pregunte si quieres que la conversión se haga en tu moneda o directamente en baht, elige siempre baht. Aceptar la conversión automática del cajero implica un tipo de cambio mucho peor, lo que añade varios dólares más a cada retiro. Y si quieres evitar las comisiones, te conviene ir directamente a la ventanilla del banco con tu pasaporte en mano. Mucha gente ni siquiera sabe que se puede retirar dinero sin comisiones en persona en lugar de usar el cajero. Número 13. Para viajes largos entre ciudades, una agencia de viajes local o el propio hotel se encargarán fácilmente, organizando autobuses o ferries sin que tengas que preocuparte por el transporte público. Para trayectos cortos dentro de la ciudad, olvídate de regatear con los conductores. Usa Grab o Bolt, que ya te mostré en los puntos 6 y 7 como la solución definitiva para evitar estafas con mototaxis y tuk-tuks. Es la misma lógica que se repite en toda esta lista. Un precio fijo en la pantalla del móvil siempre es mejor que confiar ciegamente en un desconocido sonriente, siempre, sin excepción. Número 14. Este punto puede parecer una tontería a primera vista, pero les aseguro que es serio. El verdadero tesoro nacional de Tailandia no es el Templo Dorado, sino el 7, el Eleven de la esquina. Hay uno cada 50 metros en las grandes ciudades, con una variedad de comida, bebidas frías y café que deja en ridículo a cualquier 7, Eleven de cualquier otro lugar del mundo que hayan visitado. Resuelve el hambre nocturna después de una larga noche, la sed insoportable con 40 grados de calor y cualquier imprevisto de última hora que siempre surge en un viaje. Pregúntenle a cualquier lugareño dónde está el más cercano y la respuesta siempre será la misma, sin dudarlo un segundo. Miren a su izquierda. Número 15. Vayamos al grano con algunos datos esenciales que debes saber antes de partir, sin rodeos. Los enchufes eléctricos son de estándar estadounidense, así que un adaptador es imprescindible si vienes de un lugar con enchufes europeos. Sin él, el cargador del móvil será un estorbo en tu maleta. Se conduce por la izquierda como en el Reino Unido, no como en Estados Unidos. Presta atención a este detalle antes de cruzar la calle por inercia, mirando hacia otro lado. Y lo más importante, y esta vez no es broma, no hables mal del rey. En cualquier otro lugar del mundo, eso sería simplemente una falta de educación. En Tailandia es un delito grave. La ley de lesa majestad se toma muy en serio por las autoridades locales, y más de un turista ya ha tenido problemas por un comentario que parecería completamente inofensivo en cualquier otro país del planeta. Regla de oro. Ni siquiera tengas una opinión formada sobre el tema. Evítalo por completo. Y fíjense, este hecho por sí solo diferencia a quienes se informan bien antes de viajar de quienes simplemente hacen la maleta automáticamente. Número 16. Los elefantes son prácticamente sinónimo de Tailandia en la imaginación de cualquier turista, y hay una forma correcta y una completamente incorrecta de experimentarlos de cerca, especialmente en Chiang Mai, que ya les mostré en el número 9. Los paseos en elefante, donde el animal lleva al turista sobre su lomo con una pesada estructura de madera, ahora se consideran perjudiciales para el animal, tanto por el peso desproporcionado como por el tipo de entrenamiento agresivo que se mantiene oculto de las cámaras y la sonrisa del influencer sobre el animal. Existe una alternativa real que vale la pena descubrir. Los auténticos santuarios de elefantes funcionan con un modelo completamente distinto. Se les observa de cerca, se les alimenta a mano, se les baña en el río, sin montarlos ni obligarlos a realizar ningún tipo de espectáculo para el público. Antes de reservar un paseo en elefante, la pregunta clave es, ¿permiten montar al animal? Si la respuesta es sí, alerta roja. Si es no, sin duda, has encontrado un verdadero santuario. Número 17. Y para cerrar esta lista,
volviendo a lo que prometí en el número 2, si alguna vez has oído hablar de la barriga de Bali o la barriga de Delhi en un viaje anterior, entonces ya conoces perfectamente la versión tailandesa de este mismo problema. Proviene de verduras crudas lavadas con agua local, pepino, tomate, rábano en ensaladas, de hielo mal colocado o de fruta cortada que ha estado expuesta al sol demasiado tiempo. El síntoma es siempre el mismo. Tu viaje soñado se convierte de repente en una negociación urgente y poco glamurosa con el baño del hotel. La prevención es molesta, a nadie le gusta, pero funciona muy bien en la práctica. Siempre agua embotellada y sellada, comida bien caliente al pedirla y una sana desconfianza hacia cualquier cosa que parezca haber estado expuesta al calor demasiado tiempo. Ten en cuenta esta sencilla regla y evitarás pasar la mitad de tu viaje soñado negociando con el baño del hotel en lugar de disfrutar de la playa. Eso es todo. 17 cosas, un país y 0 excusas para que te estafen en tu primer viaje, ¿de acuerdo? Después de todo lo que les he mostrado, desde la recopilación de estafas al principio hasta este último punto de la lista, Tailandia seguirá siendo tan hermosa como siempre, seguirá recibiendo a los extranjeros con los brazos abiertos y seguirá cobrando discretamente a quienes lleguen completamente despistados. La diferencia ahora, después de estos minutos que hemos pasado juntos, es simple. Ustedes lo saben, y la gran mayoría aún lo ignora, y para quienes quieran saber cómo viven los abuelos en Tailandia, vean este video que aparece en pantalla. Comenten Tailandia abajo si este video les salvó de ser estafados, y díganme en los comentarios cuál de estos 17 puntos les sorprendió más. Compartan este video con ese amigo que todavía cree que lo resolverá todo con una linda sonrisa y suerte de turista. Gracias, chicos, y hasta la próxima.